He vivido lo suficiente como para saber que en este mundo existe gente mala, gente que lastima sin pensar, que hiere por descuido o por costumbre, que levanta la voz para sentirse grande o que usa el poder para esconder sus propias debilidades. Pero con el tiempo también entendí algo que nadie quiere escuchar. El verdadero peligro no es que exista gente mala allá afuera. El verdadero peligro es que, sin darnos cuenta, terminemos convirtiéndonos en lo mismo que criticamos. La maldad ajena siempre es fácil de señalar. Lo difícil es reconocer cuando una parte de ese mal empieza a germinar dentro nuestro, disfrazado de orgullo, de resentimiento, de venganza o de esa necesidad de demostrar que no permitiremos que nos vuelvan a herir. La gente mala existe, sí, pero el mundo no se destruye por unos pocos que hacen daño, sino por la cantidad de gente común que sin quererlo empieza a parecerse a ellos cuando la vida los golpea. La verdad incómoda es que la maldad rara vez se presenta como un monstruo obvio. Casi siempre llega en forma de pequeñas decisiones diarias, una palabra dicha con desprecio, una humillación escondida en un comentario, un silencio que sabemos que lastima, un gesto que usamos para hacer sentir al otro un poco menos. Nadie se levanta una mañana y decide ser malo. Uno se vuelve malo de a poco cuando deja de revisar sus propias sombras, cuando se convence de que el dolor justifica lo que hace, cuando se permite lo que antes se reprochaba en otros. He visto gente volverse dura para sobrevivir y después descubrir que esa dureza ya no se podía quitar. He visto personas que juraron no parecerse nunca a quienes los lastimaron y terminaron actuando exactamente igual. La maldad ajena siempre hiere, pero la maldad propia es la que destruye por dentro. Y si hay algo que aprendí es que nadie está completamente a salvo. Todos llevamos un rincón oscuro que puede activarse si no lo cuidamos. Todos podemos perder la ternura cuando la vida se ensaña. Todos podemos reaccionar con ira cuando nos sentimos traicionados. Todos podemos cometer injusticias cuando el miedo o el orgullo nos ciegan. Por eso, la pregunta que uno debería hacerse no es cómo reconocer a la gente mala, sino cómo evitar convertirse en parte de esa misma oscuridad. Porque la vida inevitablemente nos va a enfrentar con quienes hacen daño, pero la verdadera batalla se libra en el alma. Decidir si ese daño nos vuelve más conscientes o más crueles, más sabios o más parecidos a quienes criticamos. Con los años entendí que la gente mala no siempre llega con rostro de enemigo. A veces viene disfrazada de cariño, de buenas intenciones, de palabras dulces que esconden intereses, de compañía que solo aparece cuando necesita algo de uno. Y también descubrí una verdad más difícil todavía. Muchas personas no se dan cuenta del daño que hacen porque viven atrapadas en su propia miseria interna, en su vacío, en su inseguridad. La maldad, en muchos casos, no es un acto consciente, sino el resultado de una vida que nunca fue revisada, de heridas que nunca fueron sanadas, de frustraciones que se acumularon hasta escaparse en forma de crueldad o indiferencia. Pero por cruel que pueda ser esa revelación, hay una aún más importante. Nosotros no controlamos quién entra en nuestra vida, pero sí controlamos qué permitimos que permanezca y sobre todo qué dejamos que nos convierta. La gente mala puede atravesar nuestra historia
pero no tiene por qué dictar nuestro carácter. He visto personas volverse duras solo porque se cruzaron con alguien que no supo amarlas. He presenciado cómo otros pierden la bondad después de una traición, cómo se levantan murallas que después ya no pueden bajar, cómo dejan de confiar aunque sea en quienes sí lo merecen. Y lo entiendo, porque cuando uno sufre, la primera reacción es protegerse. Pero esa protección, si no se revisa, termina transformándose en una coraza que nos separa del mundo. Y ahí empieza el verdadero peligro. La vida nos golpea una vez, pero somos nosotros quienes repetimos el golpe cuando dejamos que el rencor, la desconfianza o la venganza definan quiénes somos. La maldad ajena puede herirte, pero la propia puede destruirte. Por eso quiero pedirte algo muy simple pero profundamente humano. Si sentís que este mensaje puede ayudar a alguien que está lleno de rabia, que está al borde de endurecerse, que está pensando en devolver el daño que recibió, compartí este video por WhatsApp. Tal vez sea el abrazo que esa persona no se animó a pedir o la advertencia que necesitaba para no perder su esencia. A veces el mensaje justo llega antes de que alguien tome un camino del que después no puede volver. Y después de compartirlo, escribí en los comentarios esta frase: no dejo que el dolor me convierta en lo que detesto. Escribíla porque cuando una verdad se pone por escrito, pasa de ser un pensamiento a ser un compromiso. La palabra escrita fija una dirección, aclara la voluntad, ayuda a que la mente deje de justificarse y empiece a ordenar lo que siente. Es un recordatorio íntimo de que tu esencia vale más que cualquier herida y que tu humanidad merece sobrevivir incluso a quienes no supieron respetarla. Con el tiempo comprendí que muchas de las personas que llamamos malas no empezaron siéndolo. Nadie nace con la necesidad de herir, pero la vida, cuando aprieta, puede torcer el corazón de quienes no aprendieron a mirar hacia adentro. Algunos crecieron sin cariño, otros fueron tratados como objetos, otros aprendieron a defenderse antes de aprender a confiar. Y aunque nada de eso justifica el daño que hacen, sí explica por qué terminan convirtiéndose en lo que son. La gente mala, la verdaderamente mala, no es la que se equivoca un día, sino la que dejó de escuchar su conciencia, esa voz interna que todos tenemos y que, cuando se apaga, convierte la vida en una lucha por imponerse, por aplastar, por controlar, y cuando la conciencia se calla aparece una versión de la persona que puede destruir lo que toca sin siquiera notarlo. Entendí también que hay un tipo de maldad mucho más sutil que la violencia evidente, la indiferencia. Esa frialdad que convierte al otro en un objeto, que le quita humanidad a quien tenemos delante, que nos permite hablarle sin mirarlo, juzgarlo sin conocerlo o descartarlo cuando deja de servirnos. La gente mala no siempre grita, no siempre golpea, no siempre insulta. A veces simplemente no siente, y esa ausencia de sensibilidad puede hacer más daño que 1000 palabras hirientes. He visto relaciones romperse no por peleas, sino por indiferencia. He visto amistades apagarse sin un conflicto, solo por la incapacidad de uno para ver el dolor del otro. He visto padres y madres incapaces de conectar con sus hijos por estar demasiado atrapados en sus propias sombras. Esa falta de presencia, esa incapacidad de empatía, también es una forma de maldad, aunque muchos no la reconozcan como tal. Y luego está la maldad que nace del miedo, las personas que dañan. Este tipo de maldad es silenciosa y dolorosa a la vez.
porque nace del sufrimiento que no se quiso enfrentar. Quien no se atreve a mirarse por dentro puede convertirse en un enemigo peligroso, no porque busque destruir, sino porque no sabe construir. Hay quienes temen tanto al amor que terminan destruyendo todo lo que parece bueno, solo para no enfrentar el riesgo de perderlo. Hay quienes temen tanto a la soledad que se aferran incluso a vínculos que dañan, aunque en el camino terminen dañando también a otros. El miedo, cuando gobierna, puede convertir a cualquiera en una versión distorsionada de sí mismo. Sin embargo, entre todas esas formas de maldad, hay una que debemos vigilar con más cuidado, la que nace dentro nuestro cuando sufrimos, porque el dolor no examinado se convierte en rencor, el rencor se convierte en dureza, y la dureza, si se prolonga, termina transformándonos en aquellos que criticamos. Esa es la trampa más peligrosa de la vida. La maldad ajena puede herirte, pero es tu respuesta la que define si ese daño se queda en vos o si te atraviesa y sigue. Todos podemos perder la ternura cuando nos lastiman, y es ahí, justo ahí, donde uno decide qué tipo de persona quiere ser, no para el mundo, sino para sí mismo. Con los años fui comprendiendo que la maldad no siempre viene de personas oscuras o declaradamente crueles, sino de corazones confundidos, llenos de miedo o arrogancia, que nunca aprendieron a hacerse cargo de sí mismos. Hay gente mala que nunca se miró, gente que prefiere culpar a todo el mundo antes que enfrentar su propio reflejo, y esa ceguera no solo lastima a los demás, también los destruye por dentro. La incapacidad de asumir errores es una prisión silenciosa, porque quien nunca reconoce que se equivoca se condena a repetir la misma historia una y otra vez. La vida me enseñó que la falta de autocrítica es una de las raíces más profundas de la maldad, porque quien no se mira termina justificando cualquier acto que nazca de su ego herido. Y lo trágico es que mientras más daño hace, más se convence de que está actuando con razón. También descubrí una verdad incómoda. Hay personas que eligen ser malas porque sienten que es la única manera de no volver a sufrir. Se endurecen tanto para protegerse que terminan perdiendo lo mejor que tenían. La ternura, la empatía, la capacidad de conmoverse frente a la vida se van apagando cuando uno se acostumbra a usar la dureza como defensa. Y al final, esa coraza que creían un escudo se convierte en un muro que los aísla del mundo. La maldad, en muchos casos, no es más que miedo disfrazado de fuerza, vulnerabilidad disfrazada de orgullo, pero la vida, tarde o temprano, se encarga de revelar esa contradicción. La verdadera fortaleza no nace de lastimar, nace de resistir sin volverse cruel. Y hay algo más que entendí después de ver pasar mucha gente y muchas historias. La maldad florece en los espacios donde la humanidad se pierde. Cuando dejamos de ver al otro como un ser humano con emociones y fragilidades, se vuelve más fácil despreciarlo, usarlo, ignorarlo, lastimarlo. La deshumanización es el terreno fértil de la maldad. Cada vez que creemos que alguien merece menos respeto, menos cuidado o menos dignidad, estamos a un paso de cruzar una línea peligrosa. El mal más sutil empieza cuando dejamos de escuchar, cuando dejamos de entender que el otro también siente, y aunque parezca exagerado, la vida se construye o se destruye a partir de esas pequeñas decisiones. Mirar o no mirar, escuchar o no escuchar, reconocer o descartar. Pero quizá la verdad más dolorosa es esta. La gente mala no siempre paga un precio inmediato por lo que hace. Algunos
avanzan un largo tiempo dañando, manipulando, aprovechándose de la vulnerabilidad ajena, y eso puede despertar en nosotros un resentimiento profundo, una sensación de injusticia que nos tienta a actuar igual. Pero con el tiempo descubrí que la vida tiene su propia forma de equilibrio, un equilibrio que no siempre vemos, porque no ocurre a la velocidad de nuestro enojo. La factura no llega cuando nosotros queremos, llega cuando la persona ya no puede huir de sí misma. Nadie escapa de su propia conciencia para siempre. Nadie puede esconder eternamente las consecuencias de lo que siembra. Y en esa observación aprendí algo esencial. La peor maldad no está afuera, está en la posibilidad de permitir que el dolor nos vuelva ciegos, que la rabia nos vuelva sordos, que el rencor nos vuelva duros. El verdadero desafío no es alejarse de la gente mala, sino asegurarse de que su paso por nuestra vida no destruya lo que somos. Porque la maldad ajena es un golpe, la maldad propia es una rendición. Con el tiempo descubrí que una de las verdades más difíciles de asimilar es que la maldad no siempre deja cicatrices visibles. A veces llega disfrazada de consejos, de opiniones supuestamente bien intencionadas, de miradas que te miden sin que lo notes, de palabras que parecen inocentes pero que buscan disminuirte. Hay personas que dañan sin levantar la voz, sin recurrir a la violencia abierta, pero con una sutileza capaz de desgastar lentamente la autoestima de cualquier ser humano. Y lo terrible de esa forma de maldad es que puede instalarse en nuestra vida sin que nos demos cuenta, porque no aparece como un golpe, sino como una sombra que se cuela entre nuestras dudas y termina alimentando los miedos que ya traíamos. La gente mala, la realmente hábil, no siempre destruye de frente. Muchas veces destruye desde los costados, en silencio, aprovechando las grietas internas que cada uno carga desde hace años. También comprendí que la maldad crece cuando se alimenta de la ingenuidad de quienes todavía creen que todo el mundo actúa desde la misma honestidad. Hay personas que ven la vida con tanta nobleza que les cuesta reconocer que hay quienes utilizan esa nobleza para su beneficio. Y la vida, tarde o temprano, obliga a un aprendizaje que nadie quiere atravesar. Confiar no significa cerrar los ojos, y ser bueno no significa ser ciego. La bondad sin límites puede terminar convirtiéndose en la puerta por donde entra quien no debería haber entrado nunca. Y aún así, no se trata de desconfiar de todos, sino de aprender a distinguir. La gente mala se aprovecha de quienes creen que el mundo funciona con la misma transparencia que llevan en el corazón. Esa desilusión es dolorosa, pero necesaria, porque enseña que la bondad necesita madurez para no convertirse en vulnerabilidad extrema. Otra verdad que nadie quiere admitir es que a veces la gente mala nos elige porque percibe en nosotros una luz que ellos no tienen. La envidia, aunque muchos no lo acepten, es una forma silenciosa de maldad. La envidia no desea lo que vos tenés, desea que vos no lo tengas. Y cuando una persona envidiosa entra en tu vida, empieza a erosionar lo que te sostiene, tu confianza, tu sueño, tu alegría, tu calma. No siempre lo hace de manera consciente. A veces ni siquiera sabe que actúa desde ese lugar. Y para enfrentarla, no alcanza con responder con más bondad. Es necesario tener claridad, límites, distancia emocional, porque la envidia no se cura con comprensión, se neutraliza con lucidez.
Pero entre todas estas formas de maldad hay una que puede ser devastadora si no se atiende a tiempo. La maldad que nace de la frustración, esa que aparece cuando alguien siente que su vida no salió como esperaba y entonces descarga su resentimiento en quienes sí avanzan, sí crecen, sí encuentran paz. La frustración acumulada puede transformar a una persona en un enemigo silencioso, no porque quiera lastimarte específicamente, sino porque no soporta ver en otros lo que él mismo no se permite lograr. Y esta forma de maldad es peligrosa, porque suele venir acompañada de victimismo, de discursos que disfrazan el rencor como justicia, de palabras que parecen razonables, pero que esconden una profunda incapacidad de aceptar la propia responsabilidad. La gente mala que opera desde su frustración no busca destruir tu vida, busca aliviar la suya, aunque en el intento termine dañando todo lo que toca. Y después de observar tantas historias, entendí algo fundamental. El mal que recibimos no siempre lo elegimos, pero la forma en que respondemos sí depende de nosotros. Si permitimos que nos vuelvan desconfiados, duros, vengativos, entonces ese mal se instala en nosotros como un huésped permanente. Pero si somos capaces de comprender sin justificar, de alejarnos sin odiar, de cuidarnos sin convertirnos en verdugos, entonces la maldad ajena no logra su objetivo. Porque el verdadero triunfo frente a la gente mala no es castigarlos, es no parecernos a ellos. Con el tiempo aprendí que una de las trampas más peligrosas de la gente mala, cuando alguien nos lastima, la primera reacción es desconfiar de todos, como si una traición fuera prueba suficiente de que la humanidad entera está hecha de la misma materia. Y ahí comienza el verdadero problema. La maldad ajena empieza a moldear nuestra mirada. Empezamos a esperar lo peor, a caminar en guardia, a interpretar cada gesto inocente como una amenaza, a levantar barreras incluso con quienes vienen con buenas intenciones, y cuando eso ocurre, quienes nos dañaron ya no necesitan hacer más nada. Han logrado instalarnos su manera de ver el mundo. La vida me enseñó que ninguno de nosotros es inmune a ese efecto. La sombra de un solo acto cruel puede ser tan grande que oscurezca incluso los recuerdos más luminosos. Pero la verdad incómoda es que permitir que eso ocurra es entregarle la llave de nuestra paz a quien no la merece. Otra verdad que descubrí es que la gente mala suele tener una capacidad inquietante para justificarse a sí misma. Nunca asumen responsabilidad, nunca se miran, nunca se detienen. Transforman el daño en discurso, el abuso en argumento, la crueldad en relato heroico. Y esa habilidad para distorsionar la realidad es peligrosa porque puede hacer dudar incluso a quienes fueron sus víctimas. He visto personas que, después de haber sido lastimadas, terminan pidiendo disculpas por haber reaccionado al dolor que recibieron. He visto manipuladores convencer a otros de que merecían el maltrato. He visto cómo la palabra fría y calculada puede borrar la evidencia más obvia. Y lo más triste es que muchas veces la gente buena se culpa a sí misma por no haber visto antes lo que estaba ocurriendo. Pero la culpa es otra trampa de la maldad. Te hace creer que lo que te hicieron fue responsabilidad tuya, y no lo es. También entendí que en ocasiones la gente mala surge de un entorno que normaliza la violencia emocional.
Personas que crecieron viendo cómo el desprecio era la forma natural de comunicarse, cómo el control se confundía con amor, cómo la humillación se escondía detrás de bromas o de supuestas verdades que nadie se atrevía a cuestionar. Esa cultura emocional termina moldeando corazones incapaces de dar ternura porque nunca la recibieron. Pero, aunque la historia explique, no determina. Todos, en algún momento de la vida, tenemos la oportunidad de romper con aquello que nos dañó. Y la verdadera maldad empieza cuando alguien elige no romper, cuando alguien decide repetir la cadena en lugar de detenerla. Y entre tantas reflexiones hay una que considero esencial. No todas las batallas merecen nuestro desgaste. A veces confundimos dignidad con confrontación, como si fuera nuestro deber desenmascarar a cada persona mala que se cruza en nuestro camino. Pero la vida me enseñó que no todos los conflictos deben resolverse, que no todas las historias necesitan un cierre, que no todas las personas están hechas para escuchar o para cambiar. La gente mala vive atrapada en su propio laberinto, y discutir con ellos es entrar en ese mismo laberinto sin ninguna garantía de salida. La verdadera inteligencia está en reconocer cuándo retirarse, cuándo alejarse con serenidad, cuándo proteger la energía que tanto costó recuperar. Porque a veces la única respuesta posible frente a la maldad es el silencio, la distancia y la paz de no permitir que su sombra siga creciendo dentro nuestro. Y finalmente entendí algo que tardé mucho en aprender. La maldad no se combate con maldad. Quien lastima esperando saldar una deuda solo crea otra mayor. Quien hiere para demostrar que ya no es débil termina convirtiéndose en prisionero de su propia dureza. La vida me enseñó que la forma más profunda de vencer a la gente mala no es castigarlos, sino impedir que nos transformen en una versión que no reconocemos. Ese es el triunfo silencioso, el que no necesita testigos, el que devuelve dignidad, el que nos permite seguir caminando sin volvernos una sombra de lo que fuimos. Con los años terminé entendiendo que la verdadera lucha no es contra la gente mala, sino contra la tentación de convertirnos en una versión amarga de nosotros mismos, porque el mundo va a seguir teniendo personas que engañan, manipulan, hieren o se aprovechan del dolor ajeno. Eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es la forma en que respondemos a ese impacto. La vida me enseñó que la dignidad se mide en los momentos en los que podríamos devolver el daño, pero elegimos no hacerlo. Cuando podríamos cerrar el corazón, pero decidimos mantener un rincón de humanidad encendido. Cuando podríamos volvernos cínicos, pero optamos por conservar la capacidad de emocionarnos. Esa elección, aunque parezca pequeña, define el camino que seguimos, y por más hostil que sea el mundo, esa decisión sigue siendo nuestra. Otra verdad que descubrí es que la gente mala nunca está en paz, aunque lo aparente. Viven huyendo de sí mismos, disfrazando la culpa, inventando excusas, sosteniendo personajes que se caen a pedazos cuando nadie los ve. Y por más que a veces parezca injusto que quien hace daño siga avanzando sin consecuencias visibles, la vida termina cobrándole a cada uno el precio que debe. No siempre lo vemos, no siempre ocurre en el tiempo que desearíamos, pero nadie escapa de su propia conciencia, ni de la soledad que deja una vida construida sobre la soberbia o el desprecio. La gente mala
puede tener momentos de triunfo, pero nunca cosecha paz. Y la paz es una de las riquezas más profundas que uno puede conquistar, algo que ninguna acumulación material puede reemplazar. También comprendí que la bondad no es ingenuidad ni debilidad. Al contrario, es un acto de rebeldía en un mundo donde muchos han dejado de sentir. Ser bueno no significa dejar que cualquiera cruce tus límites, ni tolerar abusos, ni justificar lo injustificable. Ser bueno es tener claridad para poner distancia cuando hace falta, sabiduría para no alimentar aquello que daña y coraje para no permitir que el odio se quede a vivir en el alma. La bondad que nace después del dolor y al final, después de tantas historias y tantos rostros, entendí que el verdadero triunfo frente a la gente mala es seguir adelante sin convertirnos en ellos. Es caminar con la frente limpia, con el corazón entero y con la serenidad de saber que no necesitamos herir para defendernos, ni destruir para protegernos, ni apagar nuestra luz para sobrevivir. La vida es demasiado breve como para entregarle nuestra esencia a quienes no supieron valorar la suya, y aunque duela admitirlo, la maldad ajena no es nuestro problema. Nuestro problema es no permitir que se instale adentro. Gracias por quedarte hasta el final. Ojalá estas palabras te acompañen un rato y te recuerden que incluso en medio de la oscuridad se puede elegir la claridad, la paz y la dignidad. Y antes de irte, quiero decirte que dejé preparado otro mensaje para vos, para que sigas profundizando en este camino de introspección y fuerza interior. Podés tocarlo ahora mismo en la pantalla y continuar escuchando